Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aunque los domingos estamos de alguna manera estudiando la palabra de nuestro Dios a través de un formato de estudio bíblico, pero como es tiempo de adoración, dado a que se va a llevar a cabo la cena del Señor y la ofrenda, pues solamente tenemos que impartirlo tal y como lo traigo escrito y trazado ya en base a la palabra de nuestro Dios. Les saludamos a aquellos hermanos que nos estén siguiendo por las redes sociales. Dios les bendiga también. Ojalá y que compartan también estos estudios para aquellas, pues para que también les sea de buena enseñanza, de buena edificación espiritual. Acordémonos que Dios quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, capítulo 4, si no me equivoco. Estudiar la Biblia implica o requiere, hermanos, que lo hagamos muy inteligentemente, muy diligentemente, inteligentemente, con la idea de entender la palabra de nuestro Dios y con la idea también o con el propósito de aplicarla a nuestra vida para que de esta manera venga a ser ciertamente de gran bendición para todos. Por eso, qué importante es que nosotros dispongamos nuestro corazón. Acuérdense lo que decía, lo que hizo Esdras, ¿no? Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para aplicársela a sí mismo y para enseñarla al pueblo. Dice que preparó, es decir, dispuso su mente. Dispuso su mente. Disponer tu mente es prácticamente estar dispuesto a hacer lo que Dios te dice en su palabra. Y estudiar la palabra es con el afán, hermanos, de encontrar el consejo de Dios, y también de interpretar lo que dice Dios en su palabra. A esto es lo que comúnmente le llamamos, los que predicamos la palabra, o bueno, según lo que es la hermenéutica. Acuérdense que la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Y la hermenéutica tiene muchos lenguajes figurados y retóricos. Entre ellos está, de hecho, está ligado, creo yo, lo que es hermenéutica con el exégesis, ¿no? Que implica ciertamente hacer el exégesis es hacer un estudio exhaustivo, considerando el contexto remoto, el contexto inmediato, el capítulo, y hacer un análisis textual dentro del mismo y de esta manera poner a la luz, poner en evidencia el consejo de Dios, que es lo que Dios estaba pidiéndole al pueblo en ese momento. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo que hiciera al pueblo o a la persona en ese momento? ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería lograr Dios a través de eso? O sea, son preguntas que nos ayudan a entender más, y que nos ayudan mucho a comprender, porque todo eso, hermanos, venía siendo, como algunos le llaman, un arquetipo, un prototipo que iba a ser como una enseñanza para todos nosotros. Así que estamos estudiando doctrina, hermanos. Prácticamente estamos estudiando doctrina, y como lo vemos en Efesios capítulo 4, en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Estamos ahí en ese punto, un bautismo. Entonces, cuando se habla de bautismo, ciertamente en aquellos primeros días, hermanos,
como le decía, tres tipos de lenguajes se hablaban en aquel tiempo: el hebreo, el arameo y el griego, ¿no? El griego era el más usado para las cuestiones familiares, para las cuestiones sociales, y más para las cuestiones de comercio y todo eso. Okay. El arameo era ya el lenguaje más nativo, más familiar, más práctico. El hebreo era más para cuestiones religiosas o espirituales en sí. ¿Por qué? Porque acordémonos que los libros antiguos, tanto el Pentateuco como el Talmud y todos los escritos de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos escribieron en el hebreo. Algunas otras habían, como en Esdras y Nehemías, tenían algunas porciones bíblicas que era en hebreo, perdón, en arameo. Okay. Otras escribieron en lo que le estaba diciendo del Pentateuco, el Talmud, y todos esos eran en hebreo. A veces me equivoco, hermanos. A veces me equivoco, aunque tengo la idea, pero a veces digo una palabra por otra y a veces me equivoco y tengo que andar corrigiendo después. Okay. Le decía, en aquel tiempo no tenía ningún problema con la palabra bautizo. Baptizo, creo yo que está así, bap, aunque en el griego, ok, que esta palabra significa básicamente no sé si es con Z o S, es zambullir, eso es lo que significa bautizo, zambullir. Sumergir, okay, estar sumergido, estar cubierto por completo, okay, en agua. Entonces, cuando la escritura nos dice ahí, hermanos, un bautizo, o sea, un solo, implica un solo bautizo. Como enseñanza iba a haber un solo bautizo, el cual sería, hermanos, reconocido por Dios, aprobado o aceptado por nuestro Dios. Okay. Aunque ciertamente al principio, por ejemplo, Juan el Bautista, él bautizaba. Okay. Y para que la persona pudiera ser bautizada, había requerimientos, ¿no? Cuando un texto no está tan claro, que a veces algunos sacerdotes católicos enseñan de que, por ejemplo, en el caso de Hechos capítulo 16, en el caso del carcelero de Filipo, dice que se bautizó él y con toda su casa. Y dicen, mira que dice con toda su casa. Y lo traducen como toda su familia. Y en toda su familia, dice, hay niños pequeños, o sea que también los niños pequeños se bautizaron. O sea, ¿cómo es que de alguna manera tergiversan la palabra nuestro Dios, ¿no? Que automáticamente ellos, familia, son niños. Pero sabemos muy bien que en todas las familias, no en todas hay niños. Ahora, ¿cómo saber si niños pequeños o niños recién nacidos fueron bautizados? ¿Cómo saber? Vamos a ir más adelante, ¿ok? Pero precisamente la Biblia nos habla, hermanos, de diferentes bautizos. Por ejemplo, le decía el de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 9. Mateo capítulo 3. Del 1 al 9, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, esa era la prédica, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Algunos dicen, qué rico, imagínate las langostas grandotas. No, eran chapulines, hermanos. O algunos también los traducen como algunas tipos de hierbas, que también se les llamaba como algo así, como langostas. Que ya se hace chapulines o ya se hace algunas como algarrobas, algo así. Okay. Su comida era langostas y miel silvestre. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Y salía a él Jerusalén, es decir, todos los habitantes de Jerusalén y de Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Cómo? ¿Cómo eran bautizados? Confesando sus pecados. Okay. Y el hecho de confesar, hermanos, no implicaba el hecho de declarar públicamente sus pecados o declararlos en una manera privada, sus pecados. No, tampoco. Ni era una manera pública, como decir, como ahora en día, ¿no? Que quieren dar su testimonio, ¿verdad? Que yo era un borracho, que era un drogadicto, que era un adúltero, que yo era aquello y el otro, pero que el Señor me cambió y mírenme, aquí estoy y todo eso, ¿no? El Señor mandó que predicáramos eso. Cosas terribles, ¿no? Increíble. Pero bueno, la gente hace eso porque no conoce la palabra de nuestro Dios, lo que se entiende. Esa doctrina precisamente surgieron mucho más adelante, hermanos, en la Iglesia Católica, de confesar tus pecados a sacerdote. En aquellos tiempos, hermanos, muchos, el capital económico de la Iglesia Católica Apostólica Romana, hermanos, se debió en gran manera al hecho de conocer los pecados de los reyes y de los nobles. Una vez que conocían sus pecados, dijo, oh, ya te tengo aquí. Y si no quieres que suelte la sopa, échale. Okay. Es por eso que tomó mucho poder el imperio del catolicismo. Pero cuando dice aquí, hermanos, que confesaban sus pecados, implicaba el hecho de reconocer sus pecados. Reconocer sus pecados. Como precisamente cuando se predicó el Evangelio por primera vez en Hechos capítulo 2, y una vez que Pedro les dijo, sepa pues y hartísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué implicaba eso? Que estaban reconociendo sus pecados. Okay. Aquí lo que implica es confesar a reconocer sus pecados. Dice el versículo 7, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Según el bautismo que practicaba, que imponía o que daba Juan el Bautista, hermanos, requería ahí principalmente el hecho de reconocer tus pecados y de arrepentirte. No solamente implicaba el hecho de que lo reconozcas y yo acepto que pequé, ok, está bien. No solamente eso, sino que tenía que haber un cambio. Acuérdense que la palabra arrepentimiento, metanoia, implica un cambio de mente, un cambio de parecer. El estar dispuesto a dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Entonces, este era uno de los bautizos que nos habla nuestro Dios a través de su palabra. Y que había requerimientos para poderlo ejercer, para poderlo ejecutar en una persona. Okay. En una persona. Porque precisamente el bautismo que ejercía Juan el Bautista era también para arrepentimiento y para perdón de los pecados.
Okay. Para arrepentimiento y para el perdón de los pecados, y era únicamente para el pueblo judío, no era para nadie más, para el pueblo judío. Por eso lo estamos viendo ahí cuando dice, y no penséis decir que de entre nosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún entre estas piedras. Okay. Ese es un bautismo que nos habla y que de alguna manera ciertamente nos ilustra más en la cuestión de qué es lo que exigía el bautismo. Tengo aquí Marcos 1:4, déjame ver. Marcos 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento, dice ahí. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para, ¿qué dice? Para perdón de los pecados. Okay. Y esa proposición, hermanos, dentro de las proposiciones del griego, es la palabra eis. Okay. Implica el hecho de ir en pos de algo. Si yo le pregunto, ¿para qué trabaja usted? ¿Para qué? ¿Verdad? Pues para alcanzar un salario. Okay. Ya si le digo, ¿por qué trabaja? Ya es otra cuestión, aunque ya es otra proposición. Pero el es ir en pos de algo. Para perdón de los pecados. Es decir, que si la persona no se arrepentía, no reconocía sus pecados, no se arrepentía y no se bautizaba, no había ¿qué? No había el perdón de los pecados. Por eso el bautismo es totalmente esencial, totalmente necesario para el perdón de los pecados. Y es increíble hoy en día, hermano, a través de las redes sociales, que tanto se habla de eso. Y se enseña falsamente. Muchos dicen, no es esencial para el perdón de los pecados, o no es esencial para la salvación. Puede haber salvación, hermano, nomás pensemos en esto. ¿Puede haber salvación sin el perdón de pecados? Es obvio que no. ¿Cómo Dios te va a dar la salvación si no te has arrepentido, si no has confesado y no te has arrepentido, si no te has bautizado para el perdón de tus pecados? Es imposible. Okay. Y es increíble, hermano. Yo a veces veo así posts de personas que son tremendamente inteligentes, pero digo, ¿y por qué no entienden algo tan básico, tan simple como es esto? Pero, en fin, no sé a qué se deba, francamente. Okay. Juan capítulo 3, versículo 26. Juan 3, versículo 26. Juan 3, versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, o sea, sus discípulos, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quienes tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En las culturas, hermanos, en las tradiciones judías, especialmente en las bodas, quien preparaba, hermanos, el aposento
de la esposa, hermanos, es decir, la casa, quien arreglaba la casa, la adornaba y todo, y arreglaba especialmente el aposento en donde tanto la esposa como el esposo se iban a conocer por primera vez íntimamente. ¿Sabe quién lo arreglaba? El amigo. El amigo más íntimo del esposo. Y era el que la conducía, hermanos, precisamente al aposento. Y la dejaba ahí y a él se iba. Y después entraba el esposo. Y decía el amigo, yo ya cumplí. Se sentía gozoso, dichoso, de haberle ayudado, de haberle servido, de haberle asistido a su mejor amigo. Es por eso que Juan dice esto: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo, dice, ¿qué dice? Mengüe. Vaya desapareciendo poco a poco. Ok. Por eso, ciertamente él vino preparando el camino. El bautismo que hacía Juan era de alguna manera preparar el camino para el Señor. Okay. Para el Señor. Y es por eso que se llevaba a cabo este bautismo. Hay otro bautismo también del cual la Biblia nos habla. Regresamos en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Pero ahora del versículo del 10, Mateo 3, una vez que Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos, en el versículo 8, Mateo 3, versículo 8, versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es un lenguaje metafórico, hermanos. Los árboles que son frondosos, grandes y frondosos, hermanos, son aquellas personas, hermanos, que son de mucha importancia, de mucha realeza, o que son grandes en sí en cuanto, ¿cómo le podría decir? En cuanto a importancia, ya sea de una manera social, política, gubernamental, a todos, ¿ok? Cuando dice el hacha ya está puesta, es como cuando uno va a medir el golpe. Pones ahí el hacha, ya vas a agarrar vuelo. ¿Próximo a qué? A caer, ¿ok? A ser cortado. Por eso dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, o sea, no solamente fruto, sino buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, pues es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Okay. Aquí ciertamente cuando nos habla del bautismo, nos habla de dos bautizos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Okay. Acordémonos que el Señor, hermano, ciertamente el arrepentimiento, el bautismo que ejercía Juan el Bautista era para arrepentimiento, para perdón de los pecados y únicamente para el pueblo judío, nada más. Okay. Para arrepentimiento, para perdón de los pecados y únicamente para el pueblo judío. A diferencia de lo que vendría a ser el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, era para arrepentimiento, para perdón de los pecados,
para recibir el don del Espíritu Santo y para ser añadido al pueblo de Dios. 4 cosas, acuérdese. ¿Okay? Pero específicamente del que estamos hablando, para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, pero algunos aquí enseñan, hermanos, que y fuego quieren hacer referencia al poder que Dios otorgaría a todos aquellos que en Él creyeran, que serían embestidos, ¿okay? Que iban a ser embestidos, cubiertos de gran poder. Algunos lo relacionan con lo que pasó en Hechos capítulo 2, que cuando estaban, vamos a ver allá rápidamente en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, ok, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Punto. Hasta ahí. O sea, todo lo relacionado a este evento hasta ahí. Cuando dice punto, se acabó. Porque después dice, y hecho este estruendo, después, lo que pasó después de eso, lo que pasó, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propio idioma o lengua. Pero aquí, hermanos, de hecho algunos dicen que tanto los que estaban reunidos, tanto los 120 discípulos como los apóstoles, que también los 120 discípulos también recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero no cayó en todos ellos, sino única y exclusivamente en los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque si consideramos aún más el contexto remoto, el próximo, lo que dice ahí en Hechos, en el capítulo 1, versículo 6, mire, vamos a leer del versículo 4, Y estando juntos con los apóstoles, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Se acuerdan allá en Juan capítulo 14, versículo Juan 14, 26 y Juan 14, 16, 13? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es lo mismo, tiempos y sazones, ¿okay?, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis ¿qué? Poder, ¿okay? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Okay. Entonces vemos precisamente que a quienes se les hizo la promesa del Espíritu Santo, hermanos, era única y exclusivamente a los apóstoles. En primera instancia, es decir, en primer momento, sería para ellos dado. Ciertamente después, como en el caso de la familia de Cornelio, él y su familia también recibieron el poder del Espíritu Santo tal y como lo recibieron los apóstoles. Mire, vaya conmigo rápidamente. En Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10.
Versículo 44, Hechos 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, es decir, sorprendidos, maravillados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere a el don? Ahorita lo voy a decir. Porque los oímos que hablan en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Okay. Pero dice, pero recibieron así como nosotros. Refiriéndose a él y a los apóstoles. Entonces, precisamente, hermanos, el recibir el Espíritu Santo sería principalmente, de hecho, lo que primero recibieron ellos fue la presencia misma del Espíritu Santo, y luego recibieron lo que ellos iban a recibir en el día del Pentecostés. Iba a ser el poder. Iban a ser embestidos de poder por el Espíritu Santo, porque ellos ya habían recibido al Espíritu Santo o el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Acuérdese, Juan capítulo 20. ¿Okay? Juan capítulo 20. A sus apóstoles dice ahí, a sus discípulos, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Juan 20, versículo 21. Como me enviaste al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Y es que cuando hablamos del Espíritu, hermanos, acuérdense esa palabra, neuma, viento, ¿ok? Literalmente se escribe como viento, pero ciertamente acordémonos que Dios es un Dios de espíritu, es un ser invisible. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo recibió al Espíritu Santo cuando fue bautizado precisamente, y descendió el Espíritu, dice como paloma, es decir, tomando forma corpórea, una silueta, ¿ok? La silueta de una paloma, no como una paloma en sí, sino la silueta de una paloma. ¿Okay? Adoptó la forma de una paloma, y vino sobre él, se posó sobre él. Y ahí nos habla después en Lucas 4, ¿no? Que él fue investido con el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí ellos recibieron al Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2 recibieron el poder. ¿Okay? Pero ciertamente fueron bautizados, ellos así de esa manera, con el poder del Espíritu Santo. Pero vendría ese bautismo después, que así como lo ejercía Juan el Bautista, y él lo ejercía por mandamiento de nuestro Dios. En el que dijo el Señor, cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en Mateo 28, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego después dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ahí dice: id y haced discípulos. ¿Qué es lo que antecede al bautismo? ¿Qué es lo que está antes del bautismo? Id y haced discípulos. Acuérdense, la palabra discípulos, hermanos, que en el griego es matetes, implica un aprendiz de Cristo, un alumno de Cristo. ¿Y qué era lo que las personas tenían que oír y aprender del Señor primeramente?
Marcos capítulo 16, versículo 15, id y predicar el evangelio a toda criatura. Los iban a discipular, les iban a instruir, enseñar conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay requerimientos que son inquebrantables, hermanos, que no deben de ser ignorados por nadie ni en ningún momento. Se tienen que tomar en cuenta. Y esto de veras, la lógica nos puede ayudar a entender. Que les decía hace un momento, en el caso del carcelero de Filipos, allá en Hechos capítulo 16, y en el versículo, vamos a ver, 27, Hechos 16, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, se introdujo adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ciertamente. Mas para que esta persona pudiera ser salvo, él y toda su casa, es decir, toda su familia, le hablaron la palabra del Señor. ¿Y qué era lo que Pablo venía hablando? ¿Qué era lo que Pablo venía predicando? El evangelio. El evangelio. ¿Y qué era lo que demandaba el evangelio? Mire, vaya conmigo rápidamente allá en Hechos, allá en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 26, Hechos 26, versículo 16. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies. Nuestro Señor Jesucristo hablándole al apóstol Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, dése cuenta, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice: por la fe. Para que la persona, hermanos, pudiera recibir el perdón de sus pecados, tenía que ser instruida, enseñada. Dice: por la fe. Entonces, si regresamos a Hechos capítulo 16, precisamente dice: y le hablaron la palabra al Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Y dicen: mira, aquí ya ves, hay niños, fueron bautizados también. ¿Cómo saber si los niños se bautizaron? Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué demandaba el bautismo? ¿Qué es lo que demanda? Cuando hablamos de demandar, hermanos, son exigencias, son requisitos que no se pueden ignorar, que no se pueden traspasar. De hecho, hermanos, usted sabe que a los que le llaman los padres apostólicos o los padres de la iglesia, como uno de ellos, Orígenes, de hecho, déjeme ver, hay uno que se llama San Clemente de Roma, San Ignacio. Bueno, les ponen así San porque supuestamente santos, ¿ok? San Clemente, San Ignacio, San Policarpo, padres griegos, Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio y también Juan Crisóstomo. Okay.
A esto se les llama así padres de la iglesia porque según la tradición, estas personas vinieron siendo discípulos de los apóstoles. Discípulos de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, y muchos de ellos, ciertamente, hermanos, una vez que se acabó el apostolado, acordémonos, mismo el apóstol Pablo lo decía allá en segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando hablaba del hijo de perdición, el hijo de la apostasía, ¿ok? Dice, solo que en el presente hay quien lo detiene, hasta que éste a su vez se ha quitado. Cuando hablamos precisamente la apostasía, hermanos, el hijo de perdición hace énfasis al movimiento apostata, que iban a apostatar muchos, que muchos iban a abandonar la fe del Señor, okay, y que muchos años más adelante, hermanos, después del Códice de Nicea y todo, los ancianos de la iglesia se pervertieron, se corrompieron y quisieron poner a un obispo por encima de todos los obispos. Y luego después surgió el Papa. Okay, el Papa. Pero uno de ellos, precisamente, esta persona, ¿cómo le dije? Onésimo, no, Orígenes, okay, menciona que la iglesia recibió, que la iglesia, hermanos, había recibido la práctica de bautizar infantes directamente de los apóstoles. Les hablaba precisamente, yo a veces me gusta ver esa página ¿cómo le podría decir? Da una serie de documentaciones de muchos temas, ya se hace de historia y también de cuestión de religiosidad y todo. Se llama Vite, esta página, Vite. Y ahí estaban hablando acerca de una carta llamada Didache. Okay, Didache, que esta palabra griega es de alguna manera extraída. Su palabra original es didache, con K de kilo, didache, que significa doctrina, que significa enseñanza. Y según esta carta, es de uno de los padres apostólicos, enseñaba de que el bautismo tenía que efectuarse en agua viva. ¿Cómo es agua viva? Sí, ya se hace en agua caliente o en agua fría. Y que si no había el suficiente agua, entonces se podía a la persona rociar o asperciar agua. Pero ¿eso era lo que enseñaban los apóstoles? Falso. Falso, hermanos. Entonces, por eso, esta persona que vivió, como les decía, Orígenes, en el siglo II o III, empezaron a adoptar esa idea. En el año 252, San Cipriano y un sínodo de obispos africanos decretaron que los bebés podían ser bautizados a partir de su segundo o tercer día de vida, porque se empezó a enseñar precisamente que como si los niños, primero la enseñanza de ellos fue de que todos nacemos con pecado, el pecado original, todos nacemos con el pecado original. Y si un niño nacía y moría, prácticamente se iba al infierno porque murió en su pecado original. ¿Okay? Entonces, ¿cómo consolar a las personas? Sobre todo, imagínense, a los reyes, a los príncipes que adoptaban esas doctrinas, esas enseñanzas. Dice, ¿cómo es posible que mi hijo se haya ido al infierno? Espérate, ¿okay? Espérate que nazcan y vamos a hacerlos, vamos a bautizarlos en ese momento. Y después se inventaron lo que es el limbo, ¿okay? También. Pero todo esto, acordémonos, hermanos, que esto lo había señalado el apóstol, aún nuestro Señor Jesucristo. Vendrán falsos profetas como falsos cristos. El apóstol Pablo también, en Hechos capítulo 2, versículo 28 también. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán tras de sí a los discípulos.
Yo hace poco escuchaba a un pastor decir que los bautismos que ejercemos nosotros en un bautisterio, hermano, dice que no es bíblico y no es sano. Dice, porque te vas a bautizar en agua que ya se bautizó uno y los pecados que dejó el otro, tú los vas a agarrar ahí. Ocurrencias de la gente, ¿no? Por eso el bautismo bíblico es en el río. Ya se les anda yendo ahí a la gente, ¿no? Se les anda muriendo a ahogarse, ¿no? Por la corriente del río, ¿no? Pero esta persona dice, no, es que si te metes ahí vas a agarrar los pecados que dejó el otro. O sea, hasta dónde echan a volar su propia imaginación, ¿no? Entonces, ciertamente, hermanos, por eso, qué importante es entender que el bautismo demanda. ¿Qué es lo que le decía Juan el Bautista a aquellos judíos que se acercaban? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque él sabía que no venían con un corazón dispuesto, sincero para obedecer a nuestro Dios, hermanos. Ahora lo que demanda precisamente el bautismo, hermanos, demanda precisamente fe, demanda arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es para el perdón de tus pecados. ¿Qué es un pecado? ¿Qué es el pecado? Acuérdese, la palabra pecado, hamartía, en el griego, hamartía, literalmente implica errar al blanco, pero figurativamente se refiere al hecho de desobedecer a los mandamientos de Dios. Un bebé, hermanos, no transgrede la ley de Dios porque está inconsciente de todo ello, ajeno de todo ello. No tiene ni la más mínima idea, hermanos, de lo que es la moral, de lo que es la decencia, o lo opuesto, la inmoralidad y la indecencia. No tiene nada que ver, nunca, no ha quebrantado el mandamiento de Dios, porque el bautismo es para los pecadores, pero para los pecadores arrepentidos. Para eso es, hermano. Por eso el bautismo que nos habla nuestro Dios, hermanos, es el que vemos según en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y no los que enseñan los hombres, como los que estamos señalando. Hay otros más que enseñan precisamente, bueno, acuérdense, el bautismo de fuego, espero que haya quedado claro. De hecho, déjeme, no terminé de decirle, el bautismo de fuego, hermanos, se refiere al hecho de que todos aquellos que no iban a obedecer al evangelio del Señor y murieran en sus pecados, sabe cuál iba a ser el final de ellos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 21. Con este termino. Apocalipsis capítulo 20, versículo 21. Pero los cobardes, incrédulos. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al fuego se refiere, hermanos, la ira de Dios. La ira de nuestro Dios. Eso es lo que señala Juan el Bautista, hermanos. Vamos a dejarle hasta aquí porque ya tenemos el tiempo encima, hermanos. Muchas gracias, Dios les bendiga, y vamos a dejar un himno y luego pues que hagan partícipe la cena del Señor a aquellos que no han participado de la misma. Dios les bendiga, hermanos.